recordarles, chicos, este sábado, es decir, este sábado tenemos minga, ¿sí? Aquí en la casa vamos a hacer algunas adecuaciones, igual afuera también está un poquito de servar, déjala nomás, de servar, entonces vamos a juntarnos y vamos a hacer algunas adecuaciones, ¿sí? Entonces les hacemos la cordial invitación a nuestra minga, traigan cocabi para que podamos después de la minga alimentarnos. Así es que eso. Por otra parte, este domingo que viene me parece que ya es septiembre, ¿verdad? Entonces tenemos las primicias. Recuerden, domingo que viene es la celebración de las primicias. Así es que vamos a comunicar, vamos a pasar la voz a las personas que no están al pendiente de las reuniones o de los informes que a veces se les manda por el WhatsApp. Eso, mis hermanos, para que tengamos presente dos cosas. Sábado, minga, y el día domingo tenemos primicias. Amén. Vamos a estar aquí desde las 9 de la mañana, ¿sí? Para terminar lo más antes posible. El día sábado para el tema de la minga. Eso. Listo, vamos entonces a la palabra del Señor, a lo que nos compete realmente en esta noche. Vamos a introducirnos en una enseñanza muy importante, muy elemental para cada uno de los que estamos aquí. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo 24:14. El libro de Mateo 24:14. Vamos a leer un pasaje aquí. Dichosamente, los martes estamos ministrando un tema muy puntual acerca del tema de las casas iglesias, acerca de predicar, acerca de evangelizar, acerca de propagar el reino a través de la palabra, y creo que somos parte de aquello, somos parte de esta generación en la cual nosotros también estamos asignados a llevar el evangelio, a predicar el evangelio en cualquier lugar y en cualquier parte en la cual nosotros nos encontremos, porque es nuestra comisión. Abrace a su compañero y dígale: yo tengo una comisión. Y esa comisión es la de predicar. Esa comisión es la de propagar. Esa comisión es la de expandir el reino de Dios a diferentes lugares. De hecho, la palabra dice que nosotros debemos llegar hasta los confines de la tierra. Entonces, creo que nos compete a nosotros, en nuestra generación. Creo que nos toca y es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso cooperar con la voluntad del Señor, cooperar con la obra del Señor. Así es que, obreros, líderes, vamos a ponernos los cinturones de seguridad para que podamos afianzarnos en esta tarea que es tan importante para Dios, que es su avance, que es su reino. Y en eso nosotros también tenemos que sumarnos. Mateo 24:14 dice algo interesante, dice algo muy importante acerca del evangelio. Dice: y será predicado este evangelio del reino. Diga conmigo: será predicado este evangelio del reino. ¿Qué tipo de evangelio es la que tenemos que predicar? Un evangelio de reino. Un evangelio que provenga directamente del corazón de Dios. Un evangelio que está en la mente,
que está en el corazón de Dios, y ese evangelio es el evangelio del reino. Por lo tanto, nuestra misión, nuestra asignación, nuestro compromiso es predicar el evangelio del reino. Y sabemos muy bien que el reino abarca, como es la predicación de la gracia, la predicación del Espíritu, la predicación del nuevo pacto, la predicación de Cristo. Entonces, cuando hablamos de reino, reino abarca estos aspectos que acabo de mencionar, y eso es lo que nosotros debemos predicar. Debemos predicar el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, el evangelio eterno, el evangelio del Espíritu, el evangelio de Cristo. Son esas las que nosotros debemos proclamar, son esas las que nosotros debemos enunciar cuando salgamos a propagar el reino de los cielos. Inclusive, donde sea que nosotros nos encontremos, es lo que nosotros debemos hacer. Predicar el evangelio del reino. ¿En dónde? En todo el mundo. ¿Sí? En todo el mundo. No solamente el evangelio se debe predicar en una iglesia local, sino que el evangelio del reino se debe predicar a nivel mundial. En otras palabras, la evangelización, la comisión de la evangelización debe ser mundial. No solamente es local, ¿sí? El fin de nuestro Señor es alcanzar todas las almas que se encuentran en los confines de la tierra. Eso es el fin, eso es el propósito. Y para eso Dios nos ha preparado a nosotros. Para eso Dios nos ha capacitado a nosotros. Para eso Dios nos ha equipado con dones ministeriales. Para eso Dios ha depositado un llamado celestial en cada uno de nosotros para que se lleve a cabo la realización de su tarea con efectividad. Entonces eso es importante para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Para qué predicamos el evangelio del reino? Para testimonio de todas las naciones. Para testimonio de todas las naciones. Qué extraordinario. O sea, el evangelio del reino, el evangelio de gracia, el evangelio de Cristo, el evangelio eterno, el evangelio del Espíritu que nosotros predicamos para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y aquí hay una interrogante, ¿sí? ¿Cuándo es el fin? Cuando todo el evangelio del reino se predique a nivel mundial. Cuando usted y yo escuchemos que el evangelio del reino de Dios se está predicando a nivel mundial, a nivel global, hasta los lugares que no ha sido penetrado, oigamos que el evangelio ha penetrado a aquellos lugares, entonces ahí será el fin, en donde va a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es una señal de que cuando vendrá nuestro Señor Jesús, cuando será su segunda venida, cuando usted y yo escuchemos que el evangelio del reino se está predicando en todas las naciones para testimonio de las personas, entonces vendrá el fin. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Vendrá el fin, hermanos. Entonces nosotros ahí hacemos una tarea importante. Ahí es cuando nosotros entramos en la jugada para que la predicación del reino sea exponencial y que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Nosotros somos las piezas fundamentales. Toque el hombro de su vecino y dígale, tú eres la pieza fundamental. ¿Sí? Dios nos está preparando a nosotros. Dios nos está capacitando a nosotros. Dios nos está perfeccionando a nosotros. Dios está haciendo su perfeccionamiento en cada uno de nosotros, en cada creyente, en cada miembro. Por eso es importante seguir apegado a la vid, porque el que está apegado a la vid, entonces esta persona tiene mayor posibilidad, tiene mayor probabilidad de ser perfeccionado para la obra para lo cual nosotros hemos sido llamados, para la obra por la cual nosotros hemos sido asignados en diferentes lugares. Tal vez en este momento este lugar sea el lugar de nuestro entrenamiento. Tal vez no va a ejercer el ministerio explícitamente por esta zona, por esta región, por esta provincia, etc. ¿Sí? Tal vez el Señor ya tiene el llamado para cada uno de nosotros, pero debemos entender que siempre va a haber un lugar de perfeccionamiento. Siempre va a haber un lugar donde el Señor nos está capacitando para nuestro llamado, para salir. Entonces, claramente nosotros podemos ver que a pesar de todas las tribulaciones que vendrían, el engaño de los falsos profetas, las guerras, las persecuciones, los desastres naturales, las deserciones y todos los obstáculos en la propagación del evangelio, el mensaje finalmente va a penetrar todo el globo terráqueo. No importa qué es lo que venga. Así haya persecuciones, así haya diserciones, así vengan guerras, así haya desastres naturales, así suceda cualquier tipo de persecución, acá lo que más va a prevalecer es que el evangelio o el mensaje finalmente penetrará el globo terráqueo a nivel mundial, a nivel planetario, porque la palabra dice, se predicará este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Sí? En todo el mundo. ¿Para qué se va a predicar este evangelio en todo el mundo? Ya lo habíamos dicho. ¿Para qué? Para testimonio. ¿Sí? Para testimonio. Eso es lo que se va a predicar. Por esa razón es la que el evangelio se va a predicar para testimonio, para que lleguemos hasta los confines de la tierra. Entonces, hermanos, debemos entender que Dios nunca se va a quedar sin testimonio. Abrace a su compañero y dígale, por favor, Dios nunca se va a quedar sin testimonio. ¿Sí? Así usted no se sume a este proyecto gigantesco, que es el proyecto del reino de Dios, el de predicar, el de pregonar, el de proclamar la palabra del Señor. Él proclamará el evangelio del reino de los cielos. Si es necesario, Él enviará a sus ángeles para predicar hasta los confines de la tierra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí, con este entendimiento, es que también tenemos que sumarnos. Tenemos que sumarnos a esta labor.
la labor de salir y de sembrar para cosechar en un tiempo determinado las almas que Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros. Las almas que Dios ya ha preparado para cada segador, ¿sí? Para cada persona que va a salir a cosechar. Las almas ya están preparadas ya. Entonces, si no nos sumamos, créame que sin usted o sin mí, igual, de todas maneras, el Señor va a proclamar su mensaje a todas las naciones. Si es necesario, Él mandará a sus ángeles. Fíjese lo que dice Apocalipsis 4:16. Apocalipsis 4:16 dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es lo que nos hace entender aquí? O sea, de todas maneras, vuelvo y repito, si usted y yo no nos sumamos a este proyecto divino, a este proyecto de vida que Dios tiene para con su iglesia, créame que Dios, si es de ser necesario, utilizará inclusive a los ángeles para predicar el evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es importante que cada uno de los que estamos aquí nos concienticemos. Dios nos está haciendo parte de un proyecto tan gigantesco, tan divino, tan maravilloso, tan extraordinario, que es llenar todo el globo del evangelio de la palabra, llenar de la persona de Cristo a través de nuestro testimonio, a través de llevar el evangelio, porque nosotros llevamos en nuestros cuerpos las marcas de Cristo. Transportamos en nuestro cuerpo la persona de Cristo. Y esa persona de Cristo necesita ser predicado en diferentes lugares, en diferentes casas, en diferentes hogares. Necesitamos que el evangelio de la gracia penetre el corazón de una generación, el corazón de una familia, los corazones de una generación, los corazones de un pueblo, de una ciudad, de una nación. Y para eso nosotros somos punta de lanza. Diga conmigo, yo soy punta de lanza. ¿Sí? Somos punta de lanza. Entonces el ángel predica buenas nuevas acerca de la vida eterna y la entrada al reino de Dios. ¿Qué es lo que va a predicar el ángel? Las buenas nuevas de la vida eterna. Y va a predicar la entrada del reino de Dios. Y nosotros en vida debemos predicar las buenas nuevas de la vida eterna, de la vida increada, de la vida que yo poseo, de esa vida divina, de esa vida Zoe, de esa nueva creación que opera en mi ser interior, que es Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Y si Cristo mora, y si Cristo vive en mí, y si Cristo está operando en mí, ¿qué es lo que debemos predicar? El reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios es la que nosotros debemos predicar. El reino. Y el reino ya fue establecido. Y si el reino ya fue establecido, ya estamos listos para preparar, para predicar el evangelio.
para predicar la palabra del Señor. Libro de Mateo 24, 14, ¿qué decía? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Primera a los Corintios 15:1. Acompáñenme por favor. Primera a los Corintios 15:1. Dice la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuántos estamos perseverando en el evangelio? Uy, los perdí por el camino. Pregunto, ¿cuántos estamos perseverando en el evangelio? Y perseverar en el evangelio, hermanos, es de valientes. Perseverar en el evangelio es de personas que tienen un carácter, una actitud firme ante las circunstancias. Porque perseverar en el evangelio no es nada sencillo. Pero todo se puede si Dios está de por medio de nosotros. Todo se puede si Cristo es el que hace el trabajo de la evangelización. Dios trabaja en nuestro trabajar. Dios obra en nuestro obrar. Dios habla a través de lo que nosotros hablamos, a través de lo que nosotros decimos. Entonces todo va a depender si estamos perseverando o no en el evangelio. Verso 2 dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Cuántos salvos tenemos en esta noche? Amén. Amén, gloria a Dios. Otra vez, ¿cuántos salvos tenemos en esta noche? Amén. Qué tremendo. ¿Qué pasa con los salvos? Los salvos son los que retienen la palabra de Dios. ¿Sí? Los que verdaderamente han sido salvos, los que verdaderamente han sido redimidos, recobrados, comprados por la sangre del Cordero del Señor, entonces estos serán los que retienen la palabra de Dios. Santiago dice que muchos son los oidores, pero pocos los hacedores de la palabra de Dios. ¿Sí? Muchos son los que oyen la palabra de Dios, pero pocos son los que aplican, pocos son los hacedores, pocos son los que practican la palabra de Dios. Solamente aquellos que retienen la palabra en su espíritu, en su ser interior, y son impregnados en su esencia y en su naturaleza divina, entonces estos van a retener la palabra y por ende van a practicar. Y por ende vamos a vivir una vida dinámica como cuerpo, como iglesia, y vamos a llevar el evangelio del Señor hasta los confines de la tierra. Verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, ya murieron. Verso 7, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles.
que no soy digno de ser llamado apóstol, porque persiguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia no ha sido, porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Diga conmigo, la gracia de Dios para conmigo. Aunque Pablo no se consideraba un apóstol de los apóstoles, él afirma y confirma que por la gracia de Dios, él llegó a ser apóstol, porque él se consideraba un abortivo del evangelio, se consideraba un abortivo, no era digno, en otras palabras, de llamarse apóstol, porque él perseguía a los creyentes, a los cristianos de aquellos tiempos. Pero fíjese que el evangelio de la gracia le alcanzó a Pablo. El evangelio de la gracia tocó su corazón. El evangelio de la gracia revistió su ser interior y fue transformado de una manera extraordinaria, al punto de que este hombre escribió 14 epístolas. Eso solamente lo puede hacer la gracia evangelizadora, la gracia del Señor, la gracia de su palabra, la gracia de su espíritu. Lo revistió de una manera que cambió su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de oír. Entonces la gracia del Señor puede hacer maravillas. Diga conmigo, la gracia del Señor puede transformar vidas. La gracia del Señor puede transformar vidas. Puede transformar vidas, hermanos. Entonces, o se pone pilaúín tío, o el Señor envía a sus ángeles. Usted y yo tendremos que tomar una decisión. O nos ponemos pilaúín tío, o el Señor nos hará a un lado y mandará a sus ángeles. Porque el ángel urge a los habitantes del mundo a transferir su lealtad de la bestia al cordero. Porque Dios enviará a cada uno de sus ángeles a transferir su lealtad, la vida divina, la vida eterna, que antes estaban en el cuerpo de Satanás, pero el ángel urge a que ellos se conviertan al Cordero, a que ellos se conviertan al Señor. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros? A nosotros nos debe urgir a llevar la palabra del Señor a aquellos que son presa del enemigo, a aquellos que están en cautividad, a aquellos que tienen la mente embotada, la mente entenebrecida, aquellos que están perdidos en el mundo y no le culpamos. Están perdidos porque están en la ignorancia viviendo. Pero para eso nosotros tenemos la palabra, tenemos la luz, tenemos la sal. Somos la sal y la luz de la tierra. Somos una antorcha que alumbra desde una montaña. Somos una lumbrera que trae luz en medio de las tinieblas. Entonces nosotros debemos urgir a los habitantes del mundo a transferir la vida divina de Dios, la vida divina de nuestro Señor Jesucristo, la esencia que nosotros portamos.
su divinidad, su naturaleza. Saber que estas personas pueden recibir una nueva vida en Cristo. Al recibir a Él como su Señor y Salvador de su vida, al confesar sus pecados, al arrepentirse de sus malos caminos, al convertirse al Señor, ellos pueden ser una nueva creación. No una nueva criatura, una nueva creación. Eso es algo extraordinario. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Amén. Ahora, este evangelio eterno que viene predicando el ángel del Señor, porque ¿qué venía predicando el ángel del Señor? Dice que venía predicando un evangelio eterno. Fíjese, un evangelio eterno de la vida eterna, de la vida divina. No es cualquier tipo de evangelio. No son cualquier tipo de buenas nuevas. Es un evangelio que sale directamente del corazón de Dios. Es un evangelio que sale directamente de la mente de nuestro Señor Jesús. Este evangelio eterno que viene predicando el ángel, también en el Nuevo Testamento se le conoce como el evangelio de Dios. Se le conoce como el evangelio de la gracia, como el evangelio de Cristo, como el evangelio de la paz, como el evangelio glorioso y como el evangelio del reino. Entonces, pregunto, ¿qué tipo de evangelio es la que nosotros debemos predicar? Repito, debemos predicar el evangelio de Dios. Segundo, debemos predicar el evangelio de la gracia. Recuerde que Pablo fue ganado por haber predicado el evangelio de la gracia y Pablo fue un apóstol de la gracia. Pablo no fue un apóstol de la ley. Tercero, debemos predicar el evangelio de Cristo. Cuarto, debemos predicar el evangelio de la paz. Porque dice que Dios nos ha llamado a vivir en paz. No en disensión, no en contiendas, etc. Tercero, cuarto, quinto, me parece, debemos predicar el evangelio glorioso. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, hay que predicar el evangelio del reino. Entonces, en el evangelio eterno está incluido todos estos evangelios que acabo de mencionar. Y esos son los evangelios que nosotros debemos llevar con gozo y con alegría, predicando hasta los confines de la tierra, con la frente bien en alto, con el pecho bien inflado, como la fragata, con ese orgullo de que tenemos un evangelio eterno, un evangelio de poder. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Gloria al Señor. Y nosotros no nos debemos avergonzar del evangelio eterno, del evangelio de Dios, del evangelio de la gracia, del evangelio de Cristo, del evangelio de la paz, del evangelio glorioso, del evangelio del reino de Dios. No nos debemos avergonzar, hermanos. Jamás. Abrace a su compañero y dígale, no te avergüences. ¿Sí? Entonces es la buena nueva que nosotros debemos predicar.
con estas buenas nuevas, nosotros debemos incitar a la gente a que se conviertan al Señor. Con estas nuevas, nosotros debemos persuadir por el Espíritu a que ellos sean compungidos en sus corazones, que se arrepientan, que reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador de su vida y que abracen la fe, que prediquen la palabra, que siembren la palabra, que se conviertan en parte del cuerpo del Señor. Y ahí habremos hecho un trabajo como debe ser. Un trabajo eficaz. Un trabajo que verdaderamente tenga fruto apacible para Dios. Por lo tanto, hermanos, el mundo entero oirá esta predicación. Nadie se quedará sin oír la palabra de Dios. Nadie. Mientras nosotros estamos durmiendo, otros están predicando. Otros tienen más ventaja que nosotros. Mientras nosotros estamos enfocados en nuestras cosas personales, otros están predicando a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Así que el evangelio no se detiene. A Dios le da lo mismo si usted y yo estemos predicando o no, porque al final de cuentas Dios va a cumplir su propósito y su llamado de expandir su palabra hasta los confines de la tierra, con usted o sin mí. Él lo va a hacer. Pero qué bonito sería si lo hace con nosotros más. Cuán espíritu noble el Señor derramaría sobre cada uno de nosotros si nosotros fuésemos recíprocos con el llamado, con la gran comisión que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y hay que orar mucho al Señor, hermanos. No orar al Señor para que el Señor nos mande a pregonar la palabra del Señor. Orar para que Dios ponga el querer como el hacer en nuestro ser interior. Usted no ore por personas, usted no ore por las almas. Ya las almas están listas para recibir la semilla, la esperma del Espíritu del Señor. El gran problema somos nosotros. Es que nosotros nos hacemos oídos sordos y no queremos cooperar con la gran comisión que Dios nos ha dejado. Y estamos muy contentos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que hemos ganado y con lo que hemos aprendido. ¿Sí? Entonces el mundo entero oirá esta predicación por parte del ángel, ya que Dios, en su gracia y en su misericordia, hace un llamado universal a la salvación. O sea, la salvación es para todos, hermanos. Más bien nosotros estamos siendo ingratos por no llevar la salvación a los que lo necesitan. Amados hermanos, ¿hasta cuándo viviremos con la ingratitud de no llevar el evangelio? Teniendo el evangelio, teniendo la palabra del Señor, teniendo el conocimiento, ya siendo equipados, aún seguimos siendo ingratos de compartir el evangelio, de compartir la salvación, de hacer una casa iglesia un día lunes, un día jueves, sábado, domingo, no lo sé. Porque eso sumará al propósito eterno de Dios. Y tal vez no recibiremos aquí en la tierra
la cosecha, la recompensa, pero seguramente en el cielo ya está reservado. Y ahí el Señor nos recompensará a cada uno de nosotros según las obras que hayamos hecho. ¿Cuántos están acá? Según las obras que hayamos hecho, hermanos. ¿Sí? Entonces, según las obras que hayamos hecho, y las obras son individuales, por si acaso, no se escude porque su esposo o su esposa esté haciendo la obra. Las obras y la recompensa son de manera individual. Recuerde que la salvación también es de manera individual. ¿Sí? No lo vamos a ganar de manera corporativa. Entonces son cosas muy importantes que nosotros debemos prestar mucha atención, hermanos. Ahora bien, por otra parte, en estas palabras de Mateo 24:14, Jesús vinculó el testimonio del Evangelio por todo el mundo con su segunda venida. ¿Cómo será su segunda venida? ¿O cuándo será su segunda venida? Y aquí Jesús está dando una respuesta no tan directa, pero sí da una respuesta de cuándo será su segunda venida, de cuándo Él vendrá a poner pie en tierra. Y la primera vinculación de su segunda venida es, hay una anticipación del futuro ministerio. Hay una anticipación del futuro ministerio. En otras palabras, será predicado este evangelio. Una anticipación de la predicación del futuro ministerio. Antes de su venida de nuestro Señor Jesucristo, será predicado este evangelio. ¿Dónde? Hasta los confines de la tierra. En todo el mundo, cualquier morador será predicado, lo cual encierra que la declaración del mensaje de la gracia del reino sobre el perdón de pecados y el poder de la salvación será masificada. Y ahí entonces diremos, he aquí, el Señor viene. Ahora, la pregunta es, ¿el evangelio está siendo predicado a nivel mundial? ¿A nivel planetario? ¿O todavía hay partes que no ha llegado el evangelio? Llegará, hermanos. Hoy en día es más fácil llegar con la palabra de Dios a diferentes naciones. Hoy en día los medios de internet o las redes sociales acortan distancias. Y a través de estos medios, inclusive nosotros podemos llegar a otros continentes. Como ya llegamos al continente africano, Guinea Ecuatorial, el mensaje que estamos predicando lo están escuchando por allá. ¿Sí o no, Anthony? O sea, podemos alcanzar y podemos masificar. En los tiempos de Pablo, era muy difícil masificar el tema del evangelio. Pero para Pablo no fue una complicación, una imposibilidad que no haya el tema de las redes sociales. Él cogía su burro y se iba.
Cogía su pollino, su barco, ¿sí? Zarpaba de una ciudad a otra ciudad. Obviamente se demoraba días, semanas, inclusive meses, ¿sí? O años para regresar hasta de la ciudad de donde él había salido. Entonces, hoy en día es algo impresionante el tema de las redes sociales, cómo estando aquí en Ecuador, en la mitad de la tierra, el mensaje que predicamos acá, están escuchando gente en Guinea Ecuatorial que hablan el mismo idioma que nosotros hablamos, el español. Eso es algo extraordinario, hermanos. Y hay gente que de afuera anhela, desea oír la palabra. Y nosotros que tenemos tan cerca la fuente, a veces nos da hasta pereza congregarnos. A veces nos da hasta... no tenemos ese deseo de buscar la palabra de Dios. Y a veces somos absorbidos por tantas cosas personales que nosotros tenemos. Me incluyo yo también. ¿Sí? Tengo 2 contactos con 2 negritos de Guinea Ecuatorial. Ellos me dicen, agrégueme a tu grupo de WhatsApp. Y yo le estoy orando al Señor. No sé si agregarlos. ¿Sí? Agrégueme a tu grupo de WhatsApp. El otro hermano me dice, me escribe, pastor, ¿sabe qué? Guíeme en esto. Quiero que me envíe materiales, X cosas. Entonces, gente de afuera está anheloso en estudiar la palabra del Señor que gente de la propia casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto solo pasa aquí en el Ecuador. ¿Sí? Segundo, el escenario donde debía tener lugar el esfuerzo evangelizador es en todas las naciones. Repito, el escenario donde debía tener lugar el esfuerzo de la evangelización es en todas las naciones. Ese es el lugar geográfico donde tiene que ser predicado el evangelio. En todas las naciones, hermanos. ¿Sí? En todas las naciones. Norte, sur, este y oeste. Tenemos que apuntar los 4 puntos cardinales con el evangelio. Si es imposible llegar de manera presencial al continente europeo, africano, asiático, lo haremos a través de las plataformas. Hoy en día tenemos el vivo ejemplo del apóstol Lucas Márquez. Él se ha masificado a diferentes continentes. Europa, también creo que tiene por África, ¿sí? Todo lo que es América, norte, sur, están en diferentes países. Italia, España, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil. O sea, se han expandido a diferentes lugares. Entonces, hermanos, los tiempos están a favor de nosotros. Dele ese codazo a su compañero y dígale, los tiempos están a favor de nosotros. ¿Sí? Mientras otros están dándole el mal uso a las redes sociales, está bien, no es problema de nosotros. Pero si Dios nos ha puesto estas herramientas en nuestras manos, entonces tenemos un gran potencial en nuestras manos para llegar con el evangelio, hermanos, a diferentes lugares.
Hoy en día, personas se conectan a la oración de diferentes lugares, de diferentes países, gracias a la conexión del Internet, gracias a la red del Internet. Entonces, damas y caballeros, esto es para que usted y yo nos pongamos a pensar un poquito. A veces, en casa, la palabra se da a cántaros. Y los que reciben a cántaros, es como que no absorben aquello. Mientras gente de afuera lo está anhelando, lo está deseando. ¿Sí? Entonces, por un momento, deje de ver a la persona que está al frente de usted como una persona normal, natural, con errores, con falencias. Póngase a ver a cualquier persona que se pare en este lugar, póngase a ver en el espíritu que Dios a través de esa persona está hablando, está ministrándonos, está tocando nuestros corazones. Recuerde lo que dijo Pablo, que de aquí en adelante a nadie vemos según la carne. ¿Sí? A nadie juzgamos según la carne, porque ahí es el gran error. Cuando empezamos a juzgar, ahí es cuando se nos cerró el corazón. Por eso Jesús dijo alguna vez, en ustedes no hay cavidad para mis palabras. ¿Sí? No hay espacio para mis palabras. Han cerrado sus corazones porque le han visto a Jesús en carne y hueso. Tuvieron delante de sus ojos al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no lo vieron. Y no se dieron cuenta. ¿Recuerdan los hombres que iban camino a Emaús? ¿Sí? ¿Cuántos hombres eran? Y dice, ¿cómo no nos dimos cuenta de que eras tú, Señor? Y a veces sucede así, hermanos. Bien dice la palabra, nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. Porque ustedes conocen mis falencias, mis debilidades, mis errores. Saben dónde meter el dedo en la llaga. Y por eso a veces se cierra la bendición. Porque estamos más enfocados en los errores de aquellos que están al frente que en ver nuestra propia viga. Entonces, hermanos, ojo con el piojo. ¿Sí? Tercero, una certeza de que las señales darían testimonio de su resurrección y de su poder para salvar y sanar. Esas serían las últimas señales de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Mateo 16:15. Dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales
que la seguían. Amén. Ahora, atención por favor. Fíjese en la última parte. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿En dónde predicaban? En todas partes. Ahora, aquí viene lo importante. Ayudándoles el Señor. Pregunto, ¿quién les ayudaba a predicar a los apóstoles? El Señor. O sea que la predicación del Evangelio no solamente lo hacían ellos, sino que el Señor estaba de por medio. Cuando usted y yo salgamos a predicar el Evangelio, tome en cuenta que no está yendo solo o sola. Anthony estas semanas ha ido a hacer la casa iglesia donde una familia no está yendo solo, está yendo con el Señor. Porque predicaban los apóstoles, predicaban los discípulos del Señor, pero dice, ayudándoles el Señor. Diga conmigo, Dios es mi ayudador. Qué extraordinario, hermanos. Ayudándoles el Señor. Ahora, ¿a qué les ayudaba el Señor? ¿A qué? Ahí lo dice. Dice que les ayudaba a confirmar la palabra con señales. ¡Qué tremendo! Les ayudaba a confirmar la palabra que salían de sus bocas con señales, con milagros, con prodigios, con sanidades. Porque en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos. En mi nombre limpiarán a los leprosos. Y etcétera, y etcétera. Entonces debemos entender que el Evangelio, es decir, la predicación del Evangelio del reino de los cielos, no lo hace usted solito. Lo hacemos en equipo. Lo hacemos con la ayuda del Señor. Lo hacemos con la ayuda de la intercesión del Espíritu Santo para que Dios confirme la palabra que está saliendo de nuestra boca y que se dé señales, prodigios, milagros, etcétera y etcétera, y que pueda suceder una transformación en la vida y en el espíritu de las personas. ¡Qué extraordinario! Así es que no vamos solito, ¿sí? Vamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él va delante de nosotros. Como siempre le digo, como siempre lo digo, Él va delante de nosotros abriendo toda puerta, todo cerrojo de hierro. Toda puerta de bronce Él va quebrantando. Todo obstáculo que hay delante de nosotros, el Señor va abriendo espacio, camino, y nos va conectando con personas claves, precisas, para que nosotros lleguemos con la palabra que Dios ha puesto en nosotros, como instrumentos de justicia. Qué tremendo, hermanos. Entonces la gran comisión de Jesús es ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? ¿A quién debemos predicar?
a toda criatura, hermanos, a toda criatura, al que se presente, al que nos encontremos por el camino. Ahora, les hago un paréntesis. En los evangelios, a Jesús se le conoce con diferentes títulos. En el evangelio de Mateo, a Jesús se le conoce como el Rey de los Reyes, como el Señor de los Señores. En el evangelio de Marcos, a él se le conoce como el siervo, como el esclavo siervo, ¿sí? Como el esclavo siervo. Y en el libro de Lucas, a él se le conoce como Jesús el siervo. Tienen diferentes títulos, pero al final de cuentas es una misma persona. Es la persona de Jesús. Entonces la proclamación del Salvador esclavo en este libro de Marcos tiene como fin anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de Dios? El evangelio de la gracia, el evangelio de la paz, el evangelio glorioso, el evangelio del reino y el evangelio de Cristo. Eso es el fin de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, tiene ese fin. Tiene ese fin de que nosotros prediquemos. Por eso dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces Dios tiene un fin para cada uno de nosotros. ¿Sí? Tiene un fin. En su propósito eterno que Dios tiene para su cuerpo, para su iglesia, es que usted y yo nos sumemos. Levante su mano y diga conmigo, yo debo sumarme al propósito de Dios. ¿Sí? Debemos sumarnos al propósito de Dios, hermanos. Si estamos en este lugar es porque Dios tiene un propósito. No estamos de balde oyendo la palabra de Dios. Dios tiene un propósito para con su generación. Aquí tenemos 2 señoritas, 3 señoritas, ¿sí? Y Dios tiene un propósito con la generación de ustedes. Y si hoy día vinieron incitados por alguien o por el Espíritu del Señor, da lo mismo, es porque Dios tiene un propósito para con ustedes. Es porque Dios está detrás de ustedes. Es porque Dios quiere introducirlos al llamado que el Señor tiene para con ustedes. Porque sabe que Dios, ustedes pueden ser una punta de lanza en su generación. Una punta de lanza. Uno que abre brecha. Y que si ustedes se empapan, se llenan de la palabra de Dios, créanme que no necesitamos multitudes para llegar a ganar los confines de la tierra. Necesitamos 2, 4, 5, 10 personas llenas del Espíritu, enfocados en la visión. ¿Sí? Necesitamos un cori que esté lleno de la palabra del Señor. ¿Sí? Y si Cori se consigue a uno igual a ella, ya tenemos 2. Y si le enseñamos a la otra que se consiga otro igual, ya tenemos 3. Pregunto, ¿en qué tiempo llegará esa persona? No lo sabemos.
Acá la situación es perseverar. Porque el que persevera, entonces será salvo. ¿Sí? El que persevera, será salvo, hermanos. Es importante eso. Mateo 1:21 dice algo interesante. Ya voy finalizando. Digo Marcos, me hace falta un lente ya. Marcos 1:21 al 22 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en las sinagogas, enseñaba, y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí hay una cosa muy importante. Su enseñanza, es decir, su proclamación supone una enseñanza. Y su enseñanza implica una proclamación. Otra vez lo repito, esta trabalengua. Su proclamación supone una enseñanza. ¿Qué es lo que proclamaba él? Una enseñanza. Y su enseñanza implica una proclamación. Por eso, nosotros vemos en Mateo 4:23 que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto fue lo primero que él hizo en su ministerio. ¿Cuál? ¿Qué elementos hizo él en su primer ministerio? Exacto. Segundo. Tercero. Vamos, para que te ganes el chupete. Ecuador tiene talento. El ministerio de Jesús se basaba en tres cosas: en enseñar, en predicar y en sanar. Eso era el ministerio de nuestro Señor Jesús. Enseñar, predicar y sanar. Ahora, no es lo mismo enseñar a predicar. Y ya entenderá el tema de sanar, que es totalmente distinto. ¿Sí? Predicar, ¿sí?, es proclamar el evangelio. Él predicaba a multitudes. ¿Correcto? Él predicaba a miríadas de personas en los montes, a la orilla del mar, etc. Predicar es proclamar, ¿sí?, a una multitud de personas. Pero enseñar es muy distinto. La enseñanza se basa en un pequeño grupo de personas, donde la enseñanza está direccionado sobre un tema en específico, sobre un tema clave, preciso, contundente, ya sea de la gracia, del reino, del evangelio, etcétera, ya sea para el perfeccionamiento del cuerpo del Señor. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos anteriormente se hacía el tema de las conferencias o seminarios, los seminarios que duraban 3 días. Ahí no se daban un tema de predicación, ahí se daba una enseñanza sobre cierto tipo de cosas. Se llevaba una temática y se desarrollaba una enseñanza
en cada persona. Entonces, ¿cuál es el ministerio que nosotros debemos tener? Porque Jesús es nuestro modelo. ¿Sí? Jesús es nuestro patrón a seguir, el modelo a seguir. Y ese modelo a seguir es enseñar, predicar y sanar. Diga conmigo, enseñar, predicar y sanar. Enseñar, predicar y sanar. Toque el hombro de su vecino y dígale, por favor, enfócate en eso. ¿Sí? Enfóquese en eso. ¿Por qué buscar la quinta pata del gato, hermanos? Entonces esto fue lo primero que Él hizo en su ministerio, nuestro Señor Jesús. O sea, empezó por lo básico, por lo sencillo. ¿Qué debemos hacer nosotros en las casas? Enseñar, predicar y sanar. Enseñar, predicar y sanar. Enseñar, predicar y sanar. Eso es todo lo que nosotros debemos hacer. ¿Sí? Eso es la tarea de la evangelización. Enseñar, predicar y sanar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y de ahí el resto el Señor hará, hermanos. Marcos 1:38 dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos 14:9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también contará lo que está hecho para memoria de ella. Por lo tanto, hermanos, estos pasajes revelan que la obra redentora de Dios, realizada por el Salvador esclavo, que es el Cristo que mora ahora en nosotros, ¿sí? Mediante su muerte, mediante su resurrección, no solo fue hecha para el hombre, sino también para que nosotros recibamos una nueva creación en Él. Porque somos una raza inexistente por el hecho de que nosotros somos una nueva creación en el Señor Jesús. Así es que, mis amados hermanos, quiero que vaya contento a casa. Llévese el ministerio básico de Jesús. ¿Sí? Para que después nos diga, ¿y ahora qué predico en la casa iglesia? ¿Y ahora qué enseño en la casa iglesia? ¿Y ahora qué digo en la casa iglesia? No. Ya tenemos el modelo a seguir. Enseñe, predique, sane. ¿Sí? Y si todavía no tenemos ese don de sanidad, pues oremos para que el Señor active en nosotros aquello. Y si lo hacemos de corazón y con una intención genuina, verdadera, sincera, Dios concederá aquello que le estemos pidiendo. Entre tanto, enseñemos, prediquemos. Y si Dios nos da la gracia, entonces liberemos, sanemos, resucitemos. Amén, hermanos. Amén. ¿Alguna pregunta, duda? Hay mucho que decir, pero aquí me voy a quedar en la enseñanza. ¿Sí? ¿Quieren preguntar? ¿Tienen dudas? ¿Está más claro que el agua? Listo. Siendo así, hermanos, entonces manos a la obra el día de mañana. ¿Sí? Manos a la obra.
chicos y chicas. Dios tiene una misión para con nosotros y es enseñar, predicar y sanar. Eso es todo lo que nosotros debemos hacer en la evangelización. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Señor, bendecimos tu palabra en esta noche, esta palabra rica y nutritiva que hemos recibido, Señor, de parte de ti, Señor, que sea una palabra que confirme, que afirme, Señor, nuestros espíritus, maravilloso Jesús, y que tú puedas, Señor, despertar en nosotros el querer como el hacer, maravilloso Jesús, de ir, Señor, a enseñar, a predicar y a sanar, Señor, a los enfermos a través de tu palabra, maravilloso Jesús. Derrama, Señor, en nosotros la unción de lo alto, la unción del Santo, maravilloso Jesús, que nos empodere, que nos capacite, Señor, que nos prepare, que nos equipe, que nos perfeccione, Señor, para que llevemos, Señor, la propagación de tu reino hasta los confines de la tierra, Señor. Haznos puntas de lanza, Señor. Haznos, Señor, personas útil, Señor, en tu reino, instrumentos de justicia, de verdad, Señor, para que nosotros seamos parte del avance, Señor, del propósito eterno que tú tienes para con nosotros, maravilloso Jesús. Señor, bendecimos tu cuerpo, tu iglesia, y oramos en esta noche, Señor, quienes también están, Señor, detrás de la pantalla, maravilloso Jesús. Oramos por cada hombre, por cada mujer, Señor, por cada santo, maravilloso Jesús. Declaramos, Señor, que la gracia se derrama sobre cada uno de ellos, Señor. La gracia de tu palabra, la gracia de tu bondad, de tu misericordia, Señor, está siendo derramado, Señor. Si hay algún enfermo, si hay alguna persona con dolencia, declaramos en el nombre de Cristo Jesús sanidad y liberación, Señor, en sus espíritus, en sus mentes y en sus cuerpos, Señor. Declaramos, Señor, que se rompe todo yugo, Señor. Toda estratagema del enemigo, Señor, se quebranta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y declaramos la abundancia del cielo, Señor, para con tus santos, para con tu iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también te damos gracias, Señor, por las finanzas, por lo que vamos a dar, Señor, por lo que vamos a sembrar, maravilloso Jesús, en tu reino. Todo esto lo hemos dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén y amén. Amén. Vamos a darle ese fuerte voto de aplauso al Señor.